Hola a todos. A ver, seguimos con lo de Access. Nos quedamos en que había hecho yo la base de datos. Ya sabemos hacer la base de datos, todas las tablas. Cada tabla nos ponemos en su vista diseño y sabemos crear cada campo. A cada campo siempre tenemos que indicar el tipo de datos que vamos a guardar en ese campo y luego, pues bueno, indicábamos qué campo era la clave campo o campos, que ya sabéis que pueden ser varios, la clave principal para luego poder hacer a través de nuestro modelo relacional nuestras relaciones, ¿vale? Pinchando y arrastrando y aquí tenemos ya nuestra base de datos creada, ¿vale? Bueno, pues ahora una vez que tenemos nuestra base de datos creada, lo lógico es meter datos en esas tablas pues para poder guardar nuestra información. Para eso nos vamos a la parte de edición de datos de los apuntes de Access básico todavía. Y bueno, nos dice que para poder introducir los registros, los datos en una tabla, lo podemos hacer con el modo de hoja de datos, que simplemente para ello hacemos doble clic en cualquiera de las tablas que queremos meter datos, ¿vale? Y nos abre el modo de hoja de datos, o si no, ya sabéis, con el botón derecho del ratón y en abrir. Aquí, cada una de las filas que nos aparece, de momento como está vacío solamente nos aparece una fila para poder meter los datos, es el llamado registro, ¿vale? Código libro, como era autonumérico, no nos deja modificar, por mucho que intentemos meter. Veis que nos pone abajo que es un campo autonumérico y por lo tanto no podemos modificar. Y el resto de los datos sí. Por ejemplo, título, Don Quijote. Código editorial. Aquí tenemos un problema, porque claro, tendríamos que poner, al haber puesto que exigimos integridad referencial, con esto estamos indicando que cada libro que yo introduzca, el código editorial tiene que existir dentro de, en este caso, acordaros que era en proveedores. Proveedores todavía no he metido ningún registro, por lo que aquí, seguro, por mucho que ponga yo aquí valores, a la hora de pasar al siguiente registro para poder meter el siguiente libro, me va a dar un error. Porque dice no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado con la tabla proveedores, ¿vale? Esto es por lo de exigir integridad referencial. Por lo tanto, vamos primero, antes de meter un libro, vamos a meter un proveedor, ¿vale? Hacemos doble clic, vamos a proveedor, código editorial era autonumérico, con lo que no lo puedo modificar. Nombre editorial, pues voy a poner editorial Anaya, persona de contacto Pepe, lo que sea, ciudad Madrid, no hace falta, como no son obligatorios todos los campos, no hace falta que rellene todos los campos. Voy a meter otra editorial. Editorial Santillana. Aquí María, una ciudad, por ejemplo. ¿Vale? Venga, pues cerramos y ya tenemos nuestras dos editoriales. Ahora sí, si nos vamos a libros, voy a poner mi libro anterior, que si veis, como lo he intentado hacer antes, ahora el código libro automáticamente ha puesto el 2, porque el 1 lo había utilizado aunque hubiera sido con error, pero él por si acaso elimina ya el código 1, por si se ha quedado algo por ahí detrás, y nos pasa al siguiente de manera automática, ¿vale? Como hay muchísimos números, no hay problema. Código editorial, ahora vamos a poner el 1, porque sabemos que el 1 era el de la editorial Anaye que existía. El precio, pues ponemos el precio que sea, 23 euros, existencia 2, por ejemplo. Y si veis, si paso al siguiente registro, ya sí que no me da ningún error porque he puesto un código editorial que existía. Por lo tanto, no infrinjo la integridad referencial. Vale, pues esta es la manera, digamos, muy brusca, muy vasta de meter datos en una base de datos. Generalmente a la hora de meter información en la base de datos no se hace así, ¿vale? Esto lo estamos haciendo, pues para hacernos un ejemplo. Para meter datos en una base de datos lo que hay que hacer es a través de formularios. Entonces, de ahí sí que podemos poner más restricciones y podemos ayudar a
Para eliminar un registro, simplemente pues tenéis que seleccionar el registro y con el botón derecho del ratón le dais a eliminar o la tecla suprimir. No tiene más misterio, ¿vale? Búsqueda de registros, también sabéis buscar. No me voy a meter en esto. Y nos vamos a empezar a hablar de las hojas secundarias de datos. Las hojas secundarias de datos simplemente sirven, como pone ahí en el primer punto, para poder ver y modificar datos relacionados, ¿vale? Con otra tabla. Consulta o formulario. Bueno, en este caso lo vamos a ver con una tabla. Por ejemplo, nos dice que la tabla proveedores sabemos que tiene una relación de uno a muchos con la tabla libros. Por tanto, cada una de los proveedores podemos ver los libros los cuales están asociados. ¿Cómo lo podemos ver? Pues mirar, si nos vamos aquí, como os he dicho, en la tabla de proveedores, y por ejemplo, quiero saber qué libros están asociados a mi código editorial 1, a la de Naya, veis que aquí a la izquierda hay un más. Si pinchamos aquí en el más, lo que hace es abrirnos una hoja secundaria de datos donde yo aquí directamente voy a poder empezar a meter los datos de los libros que pertenecen a esta editorial y así, digamos, tener un poquito controlado las relaciones entre las diferentes tablas. Por ejemplo, aquí puedo poner otro libro, por ejemplo, yo que sé, la Biblia. Y 15 euros. Y aquí de esta hay 4. ¿Vale? Ya está. Si yo ahora mismo cierro la de proveedores y me voy a la de libros, comprobamos que se ha creado este nuevo libro, que es la Biblia, y si veis automáticamente ya le ha puesto el código editorial 1. Si quiero poner, por ejemplo, de proveedores, aquí le doy al simbolito de más, y aquí en la editorial Santillana, pues digo que está el libro de, yo qué sé, Los Pilares de la Tierra. Le ponemos un precio y si cerramos, ya queda guardado. Podemos cerrar aquí mismo, podemos abrir libros para comprobarlo, ¿vale? Si vemos que nos ha creado este nuevo, Los Pilares de la Tierra, y si veis el código editorial a modificar es el 2, porque es donde hemos estado haciéndolo. ¿Vale? Es una manera más cómoda de introducir los datos para saber qué datos están relacionados con qué datos de qué tabla. ¿Vale? Vale. Bueno, esta opción de personalizar hojas de datos es para si le queréis dar algún tipo de formato diferente y no os gusta el que viene por defecto, pues lo podéis echar un vistazo, leeroslo y toquetearlo. ¿Vale? Vale. Nos vamos a este apartado que es mucho más interesante. Lo otro, si queréis verlo y vosotros jugar con ello, pues estupendo. Si no, no es importante. Personalizar las tablas. Bueno, os había comentado que siempre que nosotros creamos una tabla y creamos los campos que pertenecen a esa tabla, es muy importante indicar qué tipo de datos vamos a guardar en cada uno de esos campos. Y lo más importante también, además de identificar qué dato voy a guardar en ese campo, es muy importante también optimizar lo más posible el tamaño del dato que yo voy a guardar en ese campo. Porque cuando la base de datos se vaya agrandando y sea muy grande, cuanto más optimizado esté el tamaño de los campos, cuanto más datos tenga, su tamaño va a ser menor y va a ser más fácil poder trabajar con él. ¿Vale? Siempre que necesitamos un tipo de datos, abajo pues
Vale, aquí no me metí en el diseño de libros y, por ejemplo, si nos vamos a título, que es de tipo de dato texto, si veis aquí, en general nos aparece tamaño del campo 255. Es lo máximo que podemos poner en un campo de tipo texto, ¿vale? 255 caracteres. Y puedo modificarlo si yo pienso que no voy a llegar a 255 caracteres. A lo mejor para un título de un libro, sí, aunque no puede ser. Pero bueno, para el nombre de una persona, por ejemplo, sabemos que no va a llegar a 255 caracteres. O, por ejemplo, ya sabéis que el texto se pone también para campos numéricos que no utilizamos luego como cálculo. Por ejemplo, el número de un teléfono. El número de un teléfono, pues son 2, 5, 6, 9, ¿no? Por lo tanto, el tamaño del campo serían 9 caracteres. Desde aquí lo podemos modificar. Por ejemplo, yo pienso que un título pues no va a tener más de 100 caracteres. Pues 100. Entonces no voy a poder meter más de 100 caracteres dentro de este campo título, ¿vale? Solo lo modifico en el que estoy, ¿vale? Por ejemplo, puedo modificarlo, guardo, digo que sí, porque como he modificado el tamaño menor y ya tengo metido datos, evidentemente estos cambios se tienen que hacer sin tener datos metidos para que no haya problema de pérdida de datos. En proveedores me voy a vista diseño, me voy por ejemplo hay muchos textos aquí. Si queremos por ejemplo el número de teléfono, como os he dicho, de ese tipo de texto, yo sé que como mucho van a ser 9 caracteres. Perdón, 9 caracteres. Y ya está, ¿vale? Me da el mismo error que antes. Bueno, error no, que es una advertencia, más bien. Vale. Pues eso es para los campos que son de tipo texto. Si el campo que tenemos es de tipo número, en la propiedad tamaño de ese campo tenemos ya predefinidos una serie de tamaños. Por ejemplo, el más pequeño de todos es el byte, ¿vale? Que como su propio nombre indica, lo que va a ocupar es un byte. Por lo tanto, un byte, que ya sabéis que son 8 bits, 2 elevado a 8 son 256 valores diferentes. Por lo tanto, puede guardar números entre el 0 y 255, ¿vale? El byte se utiliza, pues, por ejemplo, si queremos guardar una edad, ¿vale? No creo que nadie llegue a 255 años. O, no sé, otro valor numérico que no llega a 255, a lo mejor las existencias que estábamos hablando de los libros, pues a lo mejor no tienen 255 unidades de cada uno de los libros, como es evidente. Vale, además de byte, tenemos otra serie de valores que no son con decimales, ¿vale? Los que no son con decimales tenemos, aquí lo pone en inglés, perdón, que no está modificado, que sería el entero, entero o entero largo, ¿vale? Sí que admiten números negativos, pero no decimales. El entero, al ser 2 bytes y